Padre, te damos gracias esta mañana, una vez más, papá, gracias por la bendición, por el privilegio, Señor, de estar en este tiempo, en esta reunión, Señor, como hermanos en Jesucristo, como tu iglesia. Gracias, Señor, gracias por Señor, tan gran privilegio que tenemos nosotros de poder, Señor, escuchar tu palabra, escucharte a ti y ser, Padre amado, transformados por tu palabra, Padre. Queremos esta mañana, Señor, someter delante de ti todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que todo nuestro ser esta mañana se sometan y se sujeten a tu palabra, Señor. Tu palabra que tiene autoridad, tu palabra, Señor, absoluta, tu palabra que no cambia, que no varía, tu palabra eterna, Señor, tu palabra que nos gobierna esta mañana, Padre, de forma voluntaria, Señor. Sometemos todo nuestro ser, papá, a la obediencia a tu palabra y decidimos, Señor, que en nuestro corazón, papá, sea gobernando tu palabra, Señor, que en nuestras vidas, Padre, el gobierno de tu palabra sea evidente, Señor. Te damos gracias una vez más por este tiempo precioso. Gracias por el frío, Señor. Gracias, Padre, por el sur que hemos tenido estos días. Señor, todo dice que nos ayuda a bien a aquellos que, Señor, te aman y a aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias, Señor, porque, Señor, a veces ese tiempo es donde podemos compartir, ese tiempo es donde podemos estar en casita, en familia, ese tiempo, Señor, es donde podemos aprovechar muchas veces aún para estar delante de ti, Señor. Gracias por esta mañana. Espíritu Santo, le pedimos, Señor, que usted tome el control de nuestro espíritu y que esta mañana, Padre, tu palabra venga, Señor, a derribar, a destruir, Señor, todo lo que no proviene de ti, papá. Que tu palabra, Señor, la autoridad de tu palabra, el poder de tu palabra esta mañana, Padre, derribe todo argumento, toda fortaleza, toda estructura, Señor, que se levante en contra del conocimiento de la verdad esta mañana, Señor. Aleluya. Por medio de tu Espíritu Santo sea usted, papá, hablándonos a cada uno de forma particular, de forma personal, como iglesia, Señor. Aleluya. Esta mañana estamos acá porque queremos oír tu voz, Señor. Queremos escucharte a ti, Padre. Queremos, Señor, que nuestros oídos espirituales esta mañana sean abiertos a tu voz, Señor. Gracias, Padre, nos despojamos de toda carga, de toda preocupación, de toda ansiedad, Señor. Confiamos en ti, Padre, que tú, Señor, eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres, Señor, aleluya, el que conoce todo, absolutamente todo, y nada, Señor, delante de ti está oculto, Señor. Todo, Señor, aleluya, delante de ti, Padre amado, está expuesto, Señor. Toda vida, todo, absolutamente todo, Señor, están bajo tus ojos, Señor. Y tú miras, Señor, la tierra, contemplas la tierra, Señor, pero sobre todo te gozas en tus hijos, Padre. Gracias por esta mañana. Una vez más, Padre, sometemos todo nuestro ser al gobierno de tu palabra, Señor, esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, Señor, libéranos, Padre, toda opresión, todo yugo, Padre amado, todo lo que el enemigo haya querido sembrar, temor, miedo, ansiedad, Señor, enfermedad, esta mañana, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo,
Santo. Señor, somos libres, Señor, para escucharte, Señor, y obedecerte, papá. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Qué linda mañana, mi amado, y qué bendición que podamos estar, la iglesia del Señor, en este lugar. Amén. Quiero compartirle algo que desde la anterior semana está en mi corazón, y creo siempre, yo creo de que lo que Dios nos permite y pone en nuestro corazón es para todos. Amén. Es como que Dios nos ha visto usted en los churrascos, ¿verdad? En los churrascos el que prepara le va ¿no? Le va dando la probadita. ¿Cómo se llama eso, hermano Jesús? Ayúdeme. ¿Qué le llaman? ¿La probadita? ¿Ah? La picadita, ¿no es? Entonces así a veces hace el Señor con nosotros primero, nos da picaditas, ¿no? Mientras vamos preparándonos el mensaje, pero el full churrasco es para todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Entonces yo creo que eso es lo que el Señor, hermano, nos va dando, y junto con usted yo también quiero escucharlo al Señor hablar. Amén, porque nosotros simplemente somos instrumentos en Él. Esta mañana quisiera, si es que usted va a apuntar, y le aconsejo por favor que apunte, amén, que pueda tomar nota en su celular, en una hojita. Tome nota, hermano, porque sé que toda palabra del Señor, hermano, siempre tiene su poder y su efecto. El título del tema es ¿quién o qué me gobierna? Amén. ¿Quién o qué me gobierna? Vamos a leer para comenzar Isaías, por favor, capítulo 55. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Amén. Isaías 55, versículo 10 y 11. Aleluya. Amén. Si lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, aquí lo tenemos en la pantalla. Amén. Espero que no le esté haciendo frío, y si le está haciendo frío, venga a sacar adentrito, que aquí estamos calientes, hermano. Amén. Isaías 55, versículo 10 y 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice el Señor. Así será, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a leer una vez más el 11, por favor, a modo de despertar, de maculcarnos, sacar todo. El 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Leamos ahora también Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 35, por favor. Mateo 24, versículo 35. Amén. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez más, ¿podemos leerlo? El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo solo quisiera preguntarle a usted, en base a este versículo, ¿qué podemos entender de este pasaje? Porque hay algo, hermanos, que necesitamos, por la palabra del Señor, tener claridad, entendimiento de que la palabra de Dios es gubernamentalmente eterna. Amén. La palabra del Señor es una palabra de gobierno, pero no cualquier palabra, es una palabra gubernamental eterna. O sea, si usted ve en este pasaje, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el Señor, en otras palabras, nos está diciendo de que cualquier cosa puede pasar, su creación totalmente puede pasar, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras son eternas, sus palabras son absolutas, sus palabras, hermano, no tienen sombra de variación, no cambian, no cambian. Dios no cambia. Entonces, nosotros podemos pasar, ¿verdad? Las generaciones pueden pasar, muchas cosas pueden pasar, pero su palabra permanece para siempre. Y esto es importante que nosotros podamos entender, hermano, en este tiempo donde hay como una, ¿cómo le puedo decir? Por todos lados tenemos como que una avalancha, ¿verdad?, de palabras. Y todo el tiempo nos están viniendo por fuera, por dentro, como estuviera atacándonos, ¿verdad? Un montón de palabras. La pregunta es ¿en qué palabra me voy a apoyar? La pregunta es ¿dónde voy a estar anclado, como dice Hebreos? ¿En qué palabra me voy a anclar en medio de esta turbulencia, en medio de todo lo que hoy escuchamos, vemos? La pregunta es ¿dónde voy a anclar mi alma? Y esto es importante, hermano, que nosotros podamos entender de que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad, el Señor dice, mi palabra no es cualquier palabra, mi palabra no es pasajera, mi palabra no es temporal, mi palabra no es como la del hombre, la palabra del Señor tiene un efecto eterno, porque esa palabra viene de un gobierno eterno. Entonces nosotros necesitamos, por el Espíritu, amado, entender esto. Cuando nosotros entendemos, nada ni nadie podrá movernos, aunque pase lo que pase, venga lo que venga, yo estaré anclado en la palabra del Dios Todopoderoso. Esto es importante, hermano, porque hoy en día vuelvo a repetir, estamos recibiendo, estamos expuestos a un montón de palabras, de toda índole, ¿verdad? Y uno, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a acogerse? ¿Dónde va a protegerse de todo eso? Entonces el Señor nos hace recuerdo y nos dice de que en Isaías, por ejemplo, nos dice lo que leíamos, de que Él, al mandar su palabra tiene tanto poder que hará lo que Él haya decidido que haga su palabra. Amén. ¿Y quiénes son esos instrumentos de hacer la voluntad del Padre en esta tierra por medio de su palabra? Nosotros. Cada uno de nosotros somos los instrumentos de Dios para que Dios mande su palabra a esta tierra, y nosotros, al oír esa palabra, nosotros también ser parte de esa palabra de gobierno. Esto es importante, amado. Entonces, necesitamos reconocer el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Necesitamos.
Esta mañana, hermano, después de esta introducción, quiero entrar un poquito al tema y luego le doy 2 ejemplos y nos vamos a almorzar. ¿Cuánto dicen amén? Amén, porque quiero darle lo que creo que esta mañana el Señor me ha estado ministrando estas 2 semanas. Amén. Entonces, algo, hermano, si usted está apuntando ahí, si quiere anotar, la palabra de Dios tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Amén. Su palabra tiene autoridad. Esa palabra es mayor y está por encima de todo lo creado, lo visible y lo invisible. Amén. La palabra de Dios es mayor al tiempo. Es mayor a todo lo que nosotros hasta ahora hemos pasado, los años que hemos pasado, las generaciones que han venido. La palabra de Dios aún es mayor a la historia del hombre y sus generaciones. La palabra de Dios es mayor a cualquier circunstancia que estemos pasando actualmente. La palabra de Dios es mayor a todo. Entonces debo considerar en mi corazón que al estar en este lugar no estamos viniendo a escuchar palabra de un hombre, no estamos viniendo a escuchar la palabra de una religión, estamos viniendo a escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando alguien se une a la palabra de Dios, se está uniendo a una palabra de un gobierno eterno que no está sujeto a tiempo, ni espacio, ni materia. Hermano, es importante esto. Es por eso que usted y yo nos reunimos y estamos acá, porque una sola palabra del Señor puede hacer la diferencia en todo. Una sola palabra. Entonces, por eso es que nosotros estamos esta mañana, y creo yo, hermano, de que necesitamos pedirle al Señor que esta mañana abra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos, que su palabra resplandezca en nuestros corazones. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, muchas veces nosotros tenemos un concepto de esta palabra, ¿verdad? Y lo hemos escuchado. Pero algo que conforme a la palabra he estado viendo, si es cierto que habla de un cambio de mentalidad cuando habla de arrepentimiento, o muchas veces arrepentirnos de ciertas prácticas, que no está mal, pero mayor a eso, hermano, la palabra arrepentimiento, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio anunciando el evangelio del reino, usó esta palabra: arrepiéntanse. ¿Y sabe qué es lo que estaba diciendo literalmente Juan, el profeta Juan? Él estaba diciendo: vuelvan al gobierno de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos podemos arrepentir de muchas cosas y no está mal, no está mal. Pero la pregunta es: ¿por qué hasta ahora mi vida no está siendo fructífera? Mi vida hasta ahora no hay cambios, no veo en mí una transformación, porque Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, al declarar la palabra arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, estaban diciendo: vuelvan al gobierno de Dios. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos entender, porque el hombre, escuche bien, aquí tercero, el hombre, te pido que esté atento, el hombre se desconectó del gobierno de Dios. Dios le dio una orden, un mandato específico a Adán. Mire por favor en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Yo le pido, hermano, esta mañana colabóreme con su atención, y sé que el Señor esta mañana le va a hablar de forma puntual y usted va a salir esta mañana bendecido por escucharlo a Él. Amén. Mire, Dios le dio un mandato específico a Adán. Le dio una palabra a Adán. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, por favor.
Y si usted no tiene, acá en la pantalla lo tenemos. Amén. Dice así: y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, mire, escuche, hermano, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios le da una palabra a Adán, donde si Adán no tomaba en cuenta esta palabra, y de hecho no la tomó, dice el Señor, ciertamente morirás? El momento en que Adán de forma voluntaria se revela a este mandato específico, el Señor le dice, ciertamente morirás. Se desconecta. ¿De dónde? Del gobierno de Dios. Dios le dice, y nosotros a veces, hermanos, hemos escuchado de que el hombre cayó en pecado. Y es un término que no está mal, pero el Señor no le dice que caerá en pecado. El Señor le dice, te desconectarás, estarás muerto, morirás. ¿Por qué? Porque ya no sería gobernado por la palabra de Dios. Ya no tendría el gobierno de la palabra. Hermano, Adán no tenía que ayunar. Adán no tenía que congregarse en un lugar. Adán no iba a conocer ninguna clase ni tipo de religión. No sé si me estoy explicando. Adán no tenía que estar sentado todos los domingos escuchando un mensaje de un hombre. Él tenía una palabra directa de su gobierno. ¿Quién? Dios mismo. No sé si está entendiendo eso. Pero al desconectarse, Adán murió. Adán murió. Por eso es que aún el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, dice que los muertos, ¿verdad? Los muertos háganse cargo de sus muertos. Hablando de que alguien, escuche bien, la gente que está afuera, la gente sin Cristo, para Dios está muerta. No puede escuchar la voz de Dios, no tiene la capacidad de poder escuchar a Dios si no cree por una palabra, en el Evangelio de la vida de Cristo, no tiene esa capacidad. Entonces, por eso es que, hermano, cuando Juan el Bautista y el Señor Jesús aparecen con este mensaje del arrepentimiento, lo que está diciendo es, vuelvan al gobierno de Dios. Y si ustedes vuelven al gobierno de Dios, Dios por su palabra empezará a dirigir y gobernar sus vidas. Y si nosotros somos dirigidos y gobernados en la voluntad del Señor, nada nos faltará. No sé si estamos entendiendo, hermano. Por eso es la necesidad de que el hombre se arrepienta. Y ese arrepentimiento, una vez más le digo, hermano, tiene que ver con volver a nuestro gobierno de origen. Amén. Cuán importante, hermano, es esto si nosotros le pedimos al Señor. Por eso es que a veces uno dice, Señor, ¿por qué ya me he arrepentido? Ya he hecho esto, ya he hecho aquello. Pero el Señor dice, si de verdad ha habido un arrepentimiento, la evidencia de un verdadero arrepentimiento es que ahora tengo un gobierno y estoy atento a la voz de ese gobierno, soy dirigido por esa voz y hago la voluntad de ese gobierno en esta tierra. Eso es muy diferente, hermano, a las cosas que hemos escuchado. Es muy diferente. Porque nosotros a veces solamente nos han predicado un evangelio de la salvación,
que no está mal, pero Dios quiere algo mucho más que solamente ser salvos. Dios quiere que de nuevo nosotros volvamos por su palabra a ser gobernados por Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el deseo del Señor. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Por eso usted ahora va a entender la chispadera, tanta cosa, tanta confusión, qué religión es verdadera, dónde debo ir, qué iglesia es, hermano. Si usted y yo, por el Espíritu, aprendemos a oír la voz de Dios, de ese gobierno al cual yo pertenezco por haber nacido de nuevo, entonces por el Espíritu seré dirigido en esta tierra para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no tendré, hermano, duda, temor, nada. No sé si entienden. ¿Por qué? ¿Por qué es que a veces, hermano, por qué no crecemos? Y esa es la pregunta, esa es la inquietud. Yo no sé usted, hermano, yo un tiempo cuando tenía las células, yo les decía a los hermanos, escúchenme, les decía, yo no estoy aquí para que nosotros nos hagamos rabinos, así llenos de barba y de mí tal vez ya sin pelo atrás. Yo no estoy para eso. Yo no he venido, yo he venido, le decía a ellos, para que acá estemos atentos a lo que Dios nos diga y al obedecer esa palabra usted sea contundente, preciso, efectivo en la voluntad de Dios. Entonces verdaderamente una persona desarrollará, crecerá y madurará. ¿Cuánto estamos? Es muy diferente, hermano. Porque podemos pasar años en un lugar. Y no le estoy diciendo que eso está mal. El tema es que cuando nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, hermano, aprendo a oír la voz desde mi gobierno para hacer en esta tierra su voluntad. Ese es el Evangelio. Entonces, lamentablemente, Adán decidió desobedecer y rebelarse a la palabra de Dios, a ese mandato específico. Quisiera mostrarle un poquito Hebreos 11. No vamos a leerlo ahorita, pero usted lo lee en su casa. Pero Hebreos 11 la conocemos nosotros todo Hebreos 11 como la galería de los hombres y las mujeres de fe, ¿verdad? Ahora, es interesante, hermano, que si nosotros leemos, y le aconsejaría que esta semana podamos leer todo Hebreos 11, es interesante que todos los hombres de fe de este capítulo, hombres y mujeres de fe, empezaron, escuche bien, su vida de fe con obediencia a la palabra de Dios. Si usted empieza a ver toda la galería, todos los hombres y todas las mujeres, simplemente estos hombres y estas mujeres decidieron de forma voluntaria obedecer a Dios. Ellos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Cuando ellos desobedecían la palabra, había consecuencias por su desobediencia, pero cuando ellos se volvían a aquella palabra que Dios les había dado, Dios los restauraba para que ellos puedan seguir encaminados en base a aquella palabra que Dios les dio. Y es por eso que ellos terminan sus vidas en esta tierra justamente por obedecer la palabra de Dios. El éxito de estos hombres de fe, el éxito de estas mujeres de fe, era en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Por eso es que ellos están en esta galería, en el capítulo 11, todos esos hombres, todas esas mujeres, están en esa galería como los hombres y mujeres de fe. Y es interesante que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero la pregunta es, hermano, ¿qué es verdaderamente fe? ¿Qué es verdaderamente fe? Y según lo que vemos en todo Hebreos 11, vemos que la fe es más que simplemente, hermano, experimentar algo o poseer algo, sino que tiene que ver con obedecer una orden. Tiene que ver con obedecer una orden, una palabra. Ellos simplemente vivieron en esta tierra obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces, es interesante, hermano, que nosotros podamos meditar en esto, porque el deseo del Señor también para nosotros, hermano, es que nosotros seamos hijos en la fe, hijos de Dios en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Obedientes a la palabra del Señor. Mire, vamos a leer un poquito, 2 ejemplos para que podamos ver. Mire, Mateo capítulo 21. Aquí vamos a ver el primer ejemplo. Mateo capítulo 21. Va a ver esto, hermano, que me impresionó. Versículo 23. Y el siguiente ejemplo le voy a mostrar el contraste radical de lo que tenía que ver con obedecer a Dios. ¿Lo tienen? Vamos a leer hasta el 27, por favor. Amén. Aquí está en la pantalla, mire, dice, cuando vino al templo, está hablando de Jesús, ¿no? Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿quiénes se acercaron? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, mire, hermano, escuche, ¿con qué autoridad haces estas cosas? La siguiente pregunta, ¿y quién te dio esta autoridad? Escuchen. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Escuchen, hermano, ese pensamiento de estos hombres. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál es la pregunta de los sacerdotes, de los ancianos? Estamos hablando de los hombres, hermano, que enseñaban la palabra. La pregunta que le hacen al Señor es, ¿con qué autoridad hace todas estas cosas? Y el Señor también le responde con una pregunta. Amén. Ahora, enseguida vamos a volver acá, pero vamos al otro ejemplo para que veamos el contraste de lo que sucede. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Miren, hermano. Por un lado hemos visto los sacerdotes, ¿verdad? Hemos visto, dice, los hombres encargados de la enseñanza de la palabra del Señor. Ellos le preguntan al Señor y le dicen, ¿con qué autoridad? Ahora, en este pasaje va a haber el contraste, la diferencia grande. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor,
Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Escuchen el versículo 10, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 13. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermano, volvamos. Yo quiero que por favor se queden con los dos ejemplos en su cabecita. Es interesante. Por un lado, los sacerdotes, los maestros que enseñaban la palabra, le preguntan al Señor con qué autoridad estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y por otro lado, un gentil, un ciudadano romano, que era parte del ejército, centurión, responsable de 100 soldados, él reconoce la autoridad de Jesucristo. Y es importante, hermano, que el Señor dice que se admira, le sorprende. ¿Por qué? Porque su pueblo, al cual había venido a anunciarle la buena noticia, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios que estaba enfrente de todo su pueblo, no lo reconocieron. Y le dicen al Señor: ¿con qué autoridad tú estás haciendo lo que estás haciendo? Hermano, es impresionante. Y yo veo acá que el Señor, al ver la actitud del centurión, por el otro lado del ejemplo, el Señor se sorprende y queda maravillado y le dice: hágase tal como creíste. Muchas veces, hermano, escúcheme por favor, muchas veces nosotros, hermano, venimos y escuchamos la palabra, anhelamos la palabra, queremos escuchar a Dios, todo eso está bien, todo eso es bueno, pero ahora debemos dar un paso más, porque lo que Dios desea, y este es el punto, hermano, que esta mañana quiero transmitirle de parte del Señor, el deseo de Dios para cada uno de sus hijos es que nosotros aprendamos primero a oír su voz y segundo a obedecer su voz. ¿Y cómo es que eso va a suceder en nosotros? En la medida, hermano, en que nosotros simplemente estemos dispuestos a obedecer lo que Él manda. Muchas veces, hermano, esto pasó con Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 12, si no me equivoco, donde le hace el llamado Dios a Abraham. Y Dios no le da muchos detalles a Abraham.
acerca de lo que él va a hacer. Simplemente le dice que salga de su tierra, de su parentela, que él lo va a bendecir, etcétera, etcétera. Pero Abraham decide obedecer a esa palabra. Abraham decide sujetarse a la palabra de Dios, y al sujetarse, hermano, Dios le va revelando, Dios le va mostrando, Dios le va, hermano, enseñando, y Dios lo va encaminando para ser un hombre de fe por su obediencia a la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Amén. Y esta parte es la parte que quiero, hermano, transmitirle de parte del Señor. En la medida en que nosotros, como hijos del Señor, estemos dispuestos a obedecer la palabra, escúcheme bien, hermano, entonces se va a notar nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra vida de fe verdadera en el Señor por obediencia a su palabra. Por eso es que usted, a veces tal vez su pregunta, su inquietud, y si ha habido en usted, al igual que a mí, hermano, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no fructifico? ¿Por qué esto? Hasta ahora no hay vida del Espíritu. ¿Por qué? Y la palabra del Señor es muy sencilla y precisa. Simplemente el Señor dice, obedece lo que Él nos dice. Nada. Entienda o no entienda, comprenda o no comprenda, hermano, si nosotros tomamos una acción de obediencia, el Señor abrirá nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer aún mucho más lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Esto, hermano, yo me quedo, de verdad, hasta ahora estoy meditando en esto, y muchas veces nosotros, escuche bien, nosotros, no el diablo, nosotros argumentamos lo que Dios nos manda. Yo no sé usted, pero algo que yo por lo menos aprendí en el cuartel, el año que fui al cuartel, en el cuartel, cuando usted entra al cuartel a hacer el servicio militar, está entrando, como Pablo dice, a una vida militar. Y en el cuartel, usted lo único que hace como subordinado es obedecer. Usted no puede cuestionar las órdenes de sus superiores. No puede. Y esto es algo, hermano, que lo veo en este hombre, en el centurión. Por favor, ahí estamos, ¿no? El centurión dice, yo estoy bajo autoridad y yo también tengo hombres bajo mi autoridad. ¿Y sabe qué? Mire, porque yo también soy hombre bajo. O sea, primero el centurión dice, yo estoy bajo autoridad. Segundo, y tengo bajo mis órdenes soldados. Escuche. Y digo a este, ve y va. Escuche, por favor. No argumenta el soldado. Ve y va. Al otro ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Para quién estaba pidiendo un milagro el centurión? ¿Para alguien de su familia o para un siervo suyo? ¿Y por qué cree que el centurión estaba pidiendo un milagro a Jesucristo? ¿Cómo cree que era su siervo? Hermano, qué impresionante. Porque si yo no tuviera, hermano, un siervo que me obedezca, no sé. Pero el centurión le dice esto al Señor, y esto mismo aplica él para recibir una palabra. El centurión, hermano, no era cristiano.
El centurión no ayunaba. Aunque dice en otro pasaje que era un temeroso de Dios. Pero era un hombre, hermano, que no tenía, así como el pueblo, no tenía la facilidad de ser enseñado en la palabra de Dios. Y hay algo, hermano, el Señor se sorprende porque el Señor dice en el versículo, por favor, póngamelo. Versículo 8. Vamos a ir viendo esto, por favor. Después vamos a volver al otro ejemplo. Le pido que esté atento. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Eso es impresionante. Este hombre, escuche bien, hermano, estaba libre de toda religiosidad. Libre. Porque él mismo le pide al Señor y le dice: solamente di. ¿Sabe por qué? Porque así como él estaba bajo autoridad, había alguien que le mandaba y él no cuestionaba, y él también tenía bajo su autoridad soldados y no cuestionaban. Él decide someterse a la autoridad de la palabra del Señor Jesús. Y mi hermano, Jesús debe entender eso, la subordinación y constancia que estuvo en la policía. O sea, hermano, no le dice el centurión, no le dice: ¿cuánto tengo que ayunar, Señor? ¿Cuánto tengo que orar, Señor? ¿Cuántas vigilias? No. Di la palabra y mi siervo será. Wow. Hermano, eso es tremendo. Nosotros cuántas cosas hacemos, hermano, y no está mal. Oramos, ayunamos. ¿Qué cosas no hacemos, hermano? Echamos fuera al diablo, lo volvemos a meter, lo volvemos a sacar. ¿Cuántas cosas hacemos? Pero la pregunta aquí viene, hermano. ¿Realmente quiero que la palabra de Dios me gobierne? Esa es la pregunta. Porque el Evangelio es tan sencillo que Adán tenía esto cuando él fue creado. Dios le dijo: Adán, ponle nombre a todos los animales. Adán no le dijo: amén, aquí estamos. No, le dijo: bueno, tú te vas a llamar elefante, jirafa, caballo, perro, mosco, hormiga. ¿Qué hizo? Obedecer. Y le dio su identidad. Hermano, nosotros la volteamos tanto y hacemos tanto y argumentamos tanto. ¿Sabe qué? Para no obedecer una palabra de Dios. Y todavía nos hacemos a los espirituales, ¿no ve? Eso es lo peor. No, es que, hermano, usted no sabe cuánto ayuno para escuchar a Dios. Y uno dice: wow, qué espiritual, hermano. O sea, este centurión no tiene nada de espiritual, hermano. No, discúlpeme, este centurión, si usted se pone a hablar con este hombre, lo único que le diría es lo mismo. Yo estoy bajo autoridad, tengo hombres bajo mi autoridad, y lo que yo digo, obedecen, no cuestionan, simplemente obedecen. Y él lo mismo aplica para que el Señor haga un milagro por su criado. Wow. Hermano, mucho de nosotros. Por eso es que nuestra formación del Señor, escuche bien, Jesucristo dice que a sus 12 años fue al templo y le fue a dar cátedra a los maestros.
Y me imagino ahí de que él estaba en una batalla, ¿verdad? Porque ya como que parece que él ya quería empezar el ministerio. Pero entiende algo él. Cuando sus padres vienen y le dicen, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué pasó? Entiende algo, y ahí, un poquito más abajo, dice que Jesucristo se sometió y obedeció a sus padres hasta cuando Dios lo llamó para el ministerio. Él no se adelantó ni se atrasó. Hermano, esto que esta mañana el Señor nos está hablando es de suma importancia si nosotros queremos acortar el camino. No se trata, hermano, si nosotros lo vemos desde el plano que hemos aprendido, que tengo que ayunar, que tengo que orar, es que si no hago esto, no. Simplemente le digo al Señor, Señor, yo estoy bajo autoridad y también, de verdad, debajo de mí hay personas que están bajo mi autoridad. Solamente di la palabra y es, o no están sus hijos bajo autoridad, hermano. ¿Qué hace usted cuando su hijo es obediente? Premio. Es alegría. Es una satisfacción, es orgullo para un padre, madre, que su hijo, sí o no. Oh, mi hijo, dice después. Pero ¿qué hace cuando nuestro hijo es desobediente? Ni hablar quiero ver. ¿Sí o no? No, ¿qué van a decir si les cuento? ¿Qué van a pensar? Hermano, ¿y ellos ayunan? ¿Oran? ¿O simplemente nosotros le estamos diciendo, por favor, mi hijo? Porque usted no le dice, no, a ver, hijo, paso 1, ayude. Paso 2, léame de Génesis hasta Paco. Paso, hermano, no va a querer eso. Olvídese porque lo estamos haciendo religioso. Eso era lo que hacía la religión. Por eso el Señor sabe que le dice, vuestras tradiciones y vuestros mandamientos de hombres anulan el poder de la palabra de Dios. Porque, hermano, yo me preguntaba, a veces decía, Señor, tan carga pesada dejaré a mi hijo para que te siga. Esa carga era mía, hermano. Porque ahora me doy cuenta que lo único en lo que tengo que perfeccionarme en Cristo es en aprender a oír y obedecer la voz del Padre. Si eso hago, ayunando, orando, leyendo, que no está mal, entonces mi carga será ligera. ¿Aló? Amén. Hermano, el centurión, versículo 9, por favor. Sigamos viendo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Wow, qué tremendo, hermano. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto. ¿Qué hacía su siervo? Obediente en lo que le mandaba. ¿Y sabe qué? Él va a interceder por un milagro para su siervo. Porque ese siervo no era cualquier siervo, era un siervo obediente, era un siervo que no argumentaba, era un siervo dispuesto a obedecer a su amo. Y él va a interceder al Señor. Versículo 10. Escuche, por favor. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, escuche, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta wow. Hermano, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿O qué es ser un hombre y una mujer espiritual? Simple y llanamente obedecer a Dios. Si tiene que ayunar para eso, si tiene que orar para eso, si tiene que hacer vigilias para eso, gloria a Dios. Pero si hago lo demás para reemplazar que no obedezco a Dios,
Estoy perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Porque esto simplemente, como decía al principio, tiene que ver con una palabra de gobierno. A veces nosotros, hermanos, argumentamos, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Queremos crecer en el Señor? ¿Queremos la bendición verdadera del Señor? Porque la otra bendición, hermano, se hace de muchas formas. Pero la bendición verdadera del Señor es Cristo en nosotros. Entonces el Señor, hermano, se admira de este centurión y le dice, aún en Israel no he hallado tanta fe. Wow. Yo le dije, ¿qué tiene que ver esto como que no engancha? Pero la verdadera fe, escuche hermano, la verdadera fe tiene que ver con nuestra obediencia absoluta a lo que Dios me manda. La verdadera fe. Otra fe no es de Dios. Por eso es que en esta casa Dios nos ha puesto un pastor como autoridad. Y si yo no sé qué hacer, qué emprender, cómo hacer, qué negocio, qué trabajo, puedo ir, si no tengo la capacidad todavía de escuchar, puedo ir al pastor y decirle, pastor, yo quisiera que usted me ayude, quiero emprender algo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que Dios le va a guiar. Amén. Amén. Hermano, es tiempo de volver a la palabra del Señor. Pero como gobierno, no solamente como una actividad. No está mal leer la palabra, no está mal hacer muchas cosas, no está mal. Pero si no obedecemos, nada cambia. Versículo 10, por favor. Aquí habla el Señor proféticamente de usted y de mí. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12, lo triste. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, su pueblo. Y hemos visto en el primer ejemplo, su pueblo, ¿sabe qué le dice? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad para que tú hagas esas cosas? Te está yendo en contra de nuestros mandamientos, te está yendo en contra de todas nuestras prácticas, invalidando la palabra de Dios. Versículo 13, por favor. Sé que ahora estamos, pastor, por favor. Amén. Amén. Deme sus 5 minutitos más, no va a almorzar. Es para eso, amén. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Wow. Yo estoy sorprendido. Qué impresionante. Y Pablo entiende esto, hermano. Pablo entiende acerca de estar bajo autoridad y también tener personas bajo nuestra autoridad. Y con esto cierro. Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 1. ¿Lo tienen? Lo leemos para terminar. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escuche, por favor. Y las que hay por Dios han sido
establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow. Hermano, quiero cerrar con esto y creo que es fundamental, ¿verdad? En esta sociedad en la cual estamos viviendo y en esta generación, donde vemos muchos cambios, lamentablemente, pero la palabra de Dios no cambia. Pablo también lo enseña, por eso le aconsejo que usted lo lea con más profundidad, hablando de la familia. Pablo dice a los hijos, obedezcan a los padres, ¿verdad? A los hijos. A los cónyuges le dice a la esposa, sométase, obedezcan al esposo como al Señor. Y al marido le dice que ame a su mujer, pero también que obedezca al Señor. Si nosotros solo hiciéramos eso, todo cambiaría. Todo cambiaría. Yo creo que ahí está muchas veces nuestro impedimento, porque a veces, si no veo resultado, escuche bien, si no veo resultado en lo que Dios me dijo, puede ser que tome otro camino para ver resultados, pero no es lo que Dios quiere. Y el resultado del Señor, a eso el Señor le llama fruto, tiene que ver con una vida de fruto y bendición, que es muy diferente. Por eso, hermanos, escúchenme por favor, yo le pido que esta mañana nos volvamos al Señor con nuestro corazón. Y si nosotros cada vez, es lo que les decía, ¿verdad? Al principio, nos arrepentimos, no está mal, pero la pregunta es de qué y para qué. ¿Quiero verdaderamente volver al gobierno de Dios? ¿Quiero que Dios me gobierne? Y que Él me diga lo que tengo que hacer. Eso está en cada uno. Dios jamás, como decía el pastor Juan Carlos, jamás va a violar mi libre albedrío. Jamás. Porque es algo de forma voluntaria y yo decido de forma personal someterme a su gobierno, donde en su gobierno hay una sola voluntad, no hay dos. No hay dos voluntades. Entonces esta mañana, amado, pidámosle al Señor, volvámonos al Señor y digámosle, yo al leer la historia de este centurión, yo dije, wow, estoy perdiendo el tiempo. ¿Verdad, hermano? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque este es el problema que tenemos. El primer enemigo está acá en nosotros. Pero ¿por qué? Y esto, cuando empiezo a opinar, a argumentar, estoy dejando a un lado la autoridad de la palabra de Dios. Usted puede, hermano, argumentar cualquier palabra de hombre, pero le aconsejo que no la palabra de Dios. Amén. De cualquier persona usted argumente, opine, sí, pero la palabra de Dios, lo que Él dice, y si nosotros lo obedecemos, tendremos éxito en todo. Amén. ¿Qué tal si esta mañana, hermano, le pedimos al Señor, le decimos que nos ayude, ¿verdad? Ahora, otra vuelta, si tengo que ayunar y orar, que sea para obedecer. ¿Usted ha visto cuánta gente, hermano, hace todo? Y simplemente detrás de ese todo, ¿sabe qué hay? Rebeldía. Detrás de ese todo hay rebeldía. Yo he visto muchos hermanos, lamentables, qué manera de parecer espiritual. Pero cuando usted les manda algo, se encocoran, ya usted sale rajando porque está grave la cosa.
hermano, mejor es morir. Mejor es. Y el muerto nada sabe. Solo vive para siempre. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su palabra. Esta mañana, Padre, queremos volver nuestros corazones a ti y a tu palabra, obedecerte. Obedecerte, Señor. Queremos ser hijos obedientes. Tu palabra dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Señor, queremos que tú seas nuestro amo, nuestro Señor, nuestro gobernante de todo, Señor. Ayúdanos a someternos y a obedecer tu palabra, no cuestionar, no argumentar, simplemente obedecer. Y así como este centurión, Señor, podremos ver, Señor, cosas sobrenaturales, milagros, provisión, muchas cosas, puertas abiertas, porque simplemente te obedecemos. Di la palabra y tu siervo obedecerá, Señor. Di la palabra, Señor, y tu siervo obedecerá. Te damos gracias esta mañana. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, reconocer que tu palabra es una palabra gubernamental. Tu palabra es absoluta. Tu palabra es eterna. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias.